Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira cómo hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a cómo agregar, añadir o importar un PDF en iBooks. A la mayoría de la gente le encanta leer, y para los usuarios de Apple tienen una aplicación increíble en sus dispositivos móviles, y es que con esta funciona como una biblioteca, que ofrece una amplia variedad de libros según el género. Además también puedes tener libros gratuitos, etc. Puedes obtener un vistazo a los libros que están a punto de ser publicados, lo que lo hace una aplicación bastante interesante. Pero lo cierto es que muchas personas han descargado libros en formato PDF y nos han estado consultando acerca de cómo pueden verlos en iBooks. Y déjame decirte de que en este video hablaremos un poco al respecto. Dicho esto, comencemos. Pues bien, en mi caso no dispongo de un dispositivo Apple, pero si prestas atención a los pasos que te voy a mencionar, seguramente lo vas a hacer sin problemas, ya que las configuraciones están a simple vista. El método 1 es bastante sencillo. Lo único que debes hacer es localizar tu archivo PDF y le das a clic derecho. Luego te va a desplegar un menú y le darás donde dice Abrir con, y luego buscas la aplicación de iBooks. Después de eso, el archivo PDF se va a incluir en la carpeta de iBooks y vas a poder verlo a través de esta aplicación de una manera bastante sencilla. El método 2 también es bastante sencillo, pero vas a poder agregar más de un documento PDF a la vez. Para esto simplemente te vienes a la aplicación de iBooks y una vez allí te vienes a Archivos. Luego le das en Agregar a la biblioteca y vas a buscar los diferentes archivos PDF. Después le das a Agregar y listo. Automáticamente se van a guardar en la biblioteca de iBooks. ¿Y tú? ¿Pudiste ver tu archivo PDF desde iBooks? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.